Buenas tardes para todos. Sean bienvenidos a nuestra clase que está programada para hoy. El día de hoy nos toca abordar el tema de preparaciones microscópicas, pues dándole continuidad al tema del microscopio. El día de hoy pues vamos a conocer diferentes tipos, ¿verdad? Según pues las muestras vegetales, como también las metodologías para poder hacer los montajes. Hay de diferentes tipos y pues los podemos hacer con materiales muy específicos, ¿verdad? Como también con materiales que son bastante sencillos. Entonces vamos a empezar con nuestra presentación. Pues como todo tema, ¿verdad? Necesitamos pues alcanzar ciertos resultados de aprendizaje o pues tener ciertas habilidades, ¿verdad? A la hora de terminar un tema. Y pues yo estoy segura de que también algunos pues ya tienen ciertas bases, ¿verdad? Sobre estos temas, pero es bueno reforzarlos y si se desconoce, pues es bueno también conocerlos. Como primer resultado de aprendizaje, tenemos que ustedes deben de analizar, comprender e interpretar las instrucciones e información proporcionadas para el desarrollo de la práctica. Pues este objetivo, este resultado, pues lo vamos a hacer realidad, ¿verdad? Cuando estemos nosotros ya en la práctica de laboratorio. Pero el día de hoy también pues se van a dar ciertas instrucciones para que ustedes vean cuál es la metodología, ¿verdad? Si se dan cuenta o si se van a dar cuenta más adelante, pues hay una serie de pasos que debemos de seguir para poder hacer una preparación, ¿verdad? No es simplemente hacerla así de forma rápida ni a la brava, sino se necesita pues ciertas destrezas, saber hacer un corte, saber colocarlo, ¿verdad? También cuánto le vamos a añadir de cierto medio de montaje o cómo vamos a hacer la tensión, la fijación, etcétera, ¿verdad? O sea que sí se necesita ir despertando ciertas habilidades y ciertas destrezas. En el 2, pues tenemos que podemos describir y explicar diferentes tipos de preparaciones microscópicas para microscopio óptico de luz transmitida, porque a esas nos vamos a enfocar, porque hay otras, ¿verdad? Para pues otro tipo de microscopio, pero pues esas son las que nosotros vamos a observar, ¿verdad? Y vamos a conocer el día de hoy. En la tercera, tenemos describir y explicar las diferencias observadas cuando se inspecciona el mismo objetivo óptico de luz transmitida. Explicar, ¿verdad? ¿Qué es lo que vemos? ¿Cuál es el aumento? ¿Qué características vamos viendo? Etcétera, ¿verdad? Y las diferencias, porque pues de eso se trata, ¿verdad? Y también como se van a observar en dos tipos de microscopio, ¿verdad? En el de disección primero para distinguir qué es lo que vamos a observar o montar en nuestro microscopio compuesto. Un poco de la definición y la introducción a la microscopía. Tenemos que la microscopía nos permite ver lo que no es posible a simple vista, ¿verdad? Eso lo platicábamos ya la semana pasada, ¿verdad? Pues, ¿qué beneficios tiene hacer observaciones en el microscopio? Pues obviamente observar toda esa vida que hay después de 100 micras, por ejemplo, ¿verdad? De lo que alcanza a ver en nuestro ojo, conocer y entender toda esa vida, ¿verdad? Detrás del microscopio. También, especialmente aquellos microorganismos o aquellas partes microscópicas de los organismos cuyo adecuado estudio es determinante para responder a las inquietudes, necesidades y diferentes intereses del hombre. Pues aquí vamos a conocer diferentes estructuras de la célula, como también pues los microorganismos, ¿verdad? Poder identificarlos. Tal es el caso de algunas bacterias y de hongos, como también de algas y protozoos. Pues los tipos de preparaciones. Pues hay los estudios que son in vivo. Estos se desarrollan cuando todavía no estos se habían desarrollado cuando todavía no se habían inventado la fijación y la tinción. Pues la fijación es para que nosotros podamos colocar
o valga la redundancia, fijar, ¿verdad? Esa muestra para que así como la dejemos, pues así va a estar por un buen tiempo, ¿verdad? Para que nosotros pues podamos tenerla en ese momento preciso para poder observarla. Y la tinción es pues para darle ese realce, ¿verdad? En la coloración o cierto contraste para que podamos identificar también, ¿verdad? Háblese pues de alguna estructura, como puede ser un núcleo eh, o la pared celular, en el caso de las células o de algún microorganismo en especial, ¿verdad? Por ejemplo, si queremos fijar y que sobresalgan las esporas en un hongo, pues así es como lo debemos de hacer. Pero antes, ¿verdad? Antes no se contaba con esto, entonces se hacía pues un estudio in vivo, que también en esta época todavía se sigue utilizando, ¿verdad? Sobre todo dice gracias al desarrollo de las técnicas de contraste de fases y contraste interferencial, que es que también se pueden seguir utilizando, ¿verdad? Estas técnicas concretas que solo se pueden emplear para observar preparaciones y objetos suficientemente finos se suelen utilizar para el estudio de protozoos y hongos. Pues ahí rápidamente pues les voy a explicar cómo hacemos un montaje de este tipo. No sé si me están levantando la mano ahorita, sí. Sí, Franklin. Bueno, yo creo que accidentalmente se les levantó la mano, ¿verdad? Pero les pido de favor que no me interrumpan porque yo tengo la pantalla, está ampliada, entonces no puedo ver y tengo que cerrarla para ver quién es el que está levantando la mano, ¿verdad? Siempre dejamos un espacio para preguntas y algunas dudas al finalizar pues una diapositiva o al finalizar el tema, ¿verdad? Entonces, les pido de favor porque sí me desenfocan un poco, ¿verdad? De lo que estoy hablando, me interrumpen un poco. Entonces, por favor, les pido que comprendan, ¿verdad? Y que se haga pues al final. Les comentaba de que les puedo explicar un poquito así rápidamente cómo es el estudio de in vivo para poder observar protozoos y algunos hongos. Pues si nosotros tomamos una muestra de agua de charco, ¿verdad? Que es esa agua que se posa cuando hay una lluviecita o de repente cuando se riega, pues se quedan algunas positas, ¿verdad? Pues los que tienen patio o los que están pues cercanos ahí a la calle, pues pueden tomar una muestra con un gotero y luego esa muestra nos puede servir para observar protozoos. Lo que hacemos es colocar una gota de esa agua en un portaobjeto, que es esa laminilla gruesa que ya habíamos visto pues al inicio, ¿verdad? De nuestras clases. Y luego a esa pequeña gotita le podemos agregar nigrosina o también se le puede agregar tinta china y en su defecto pues azul de metileno, ¿verdad? Para poder identificar a los microorganismos que están ahí. Luego se coloca un cubreobjeto y se observa, ¿verdad? Pues está en vivo porque nosotros no estamos pues matando a ningún organismo, ¿verdad? Y ustedes se van a dar cuenta pues que ahí está en movimiento. Lo único que hacen estos colorantes pues es darle cierto contraste, ¿verdad? A lo que nosotros queremos observar. No estamos pues dañando ni fijando nada, ¿verdad? Al contrario de otras técnicas, pues que sí hay necesidad de hacer todas eh, estas metodologías, ¿verdad? Pero así es más o menos como se hace esta de en vivo. Luego, tenemos el examen en fresco, que pues el estudio en vivo se puede dividir también en examen fresco, en coloración vital, ¿verdad? Y pues en el examen fresco consiste en preparaciones húmedas. Aquí pues se pueden observar diferentes organismos acuáticos microscópicos como lo son las algas y las larvas, ¿verdad? Esto también es más o menos parecido a lo que les estaba explicando, ¿verdad? Solamente que aquí
se utilizan de aquellos portaobjetos que también tienen tiene cóncavo, ¿verdad? El área para que se pueda quedar fijada la muestra de agua para que no se pueda derramar, ¿verdad? Aquí se pone una gota de líquido que contiene, que, que, los contiene, ¿verdad? Así como le decía, agua de charco, podemos tomarla de ahí, o de repente agua estancada de algún río, también se puede tomar y colocar en el portaobjeto. La idea es de que nosotros estemos seguros de que ahí van a haber ese tipo de organismos, ¿verdad? No traer agua de cualquier otro lado o lodo, porque ahí pues no se van a observar nada de estas estructuras, ¿verdad? O de estos microorganismos. Entonces se coloca, ¿verdad? La gota de agua y se pone en el portaobjetos. Luego se coloca un cubreobjetos y se pueden observar ciertos movimientos, ¿verdad? Pero en este caso, como no tenemos una tinción ni un contraste en coloración, pues únicamente vemos el movimiento, ¿verdad? A veces pues es difícil poder identificarlos porque no están contrastados, ¿verdad? Pero pues los que son muy hábiles entonces denotan rápidamente cuál es un alga, cuál es una larva, etcétera, ¿verdad? Y entonces, así es como se realiza la preparación húmeda. Tenemos la de gota pendiente, la que les estaba explicando, ¿verdad? Que tenemos un portaobjeto excavado, o sea, hacia abajo, eh, para que ahí se coloque nuestra muestra, ¿verdad? Y pues no se salga, ¿verdad? Porque el portaobjeto pues es una laminilla así plana. Si nosotros agregamos demasiada muestra o demasiada tinción, pues esta se riega, ¿verdad? Se derrama por todas partes. Por eso es que es necesario utilizar estos portaobjetos excavados y esto se hace pues con la preparación de gota pendiente. Pero realmente pues en nuestro laboratorio únicamente tenemos de los tradicionales, pero pues para que los conozcan, ¿verdad? Entonces se utilizan acá los portaobjetos excavados sobre los que se pone el cubreobjetos, que lleva adherido la gota de líquido que ha de ser observado. Así podemos observar el movimiento de los microorganismos en el medio líquido, sin que estén sometidos a la presión entre portaobjetos y cubreobjetos, ¿verdad? Porque pues eso es lo que hace esto, generar cierta presión para que estos no se muevan, no se escapen, ¿verdad? Y que se puedan observar todos sus movimientos en el microscopio. Tenemos el examen en fresco con nigrosina. Esta técnica consiste en añadir nigrosina, se prefiere a la tinta china, al objeto de estudio. Con este método podemos distinguir bacterias incoloras sobre fondo negro. Se utiliza sobre todo para el estudio de detalles estructurales como son las cápsulas, los flagelos. Se utiliza el objetivo de inmersión. Y pues este sí lo hacemos seguido, ¿verdad? En nuestro laboratorio porque es sencillo de obtener el colorante y también es fácil de obtener la muestra. Entonces, se puede hacer de forma fácil, ¿verdad? Y se puede hacer una observación también bastante sencilla de poder identificar pues todos estos microorganismos. Por lo general, estos son incoloros, ¿verdad? La mayoría que están en el agua. Entonces, lo que hacen la nigrosina o la tinta china, pues es agregarle cierto color para poder identificarlos, ¿verdad? Y poder decir, bueno, esta es una bacteria, ¿verdad? Y este es un protozoo, o este es un alga, poder diferenciarlos, ¿verdad? Según la forma de su organismo. La coloración vital, pues esta permite poner de relieve detalles estructurales sin matar al organismo. En general no tiñen, sino que se acumulan en determinadas zonas de la célula. Como todo colorante es una sustancia tóxica, por lo que hay que emplear bajas concentraciones. Como colorantes vitales se utilizan el azul de metileno, ese es bastante, lo van a estar escuchando constantemente, ¿verdad? Porque es el que más utilizamos en el laboratorio porque es fácil de obtenerlo, ¿verdad? Y no es muy caro también, ¿verdad? Hay otros colorantes como el rojo neutro, el rojo congo, el verde llanos
y que son los que se utilizan para poder observar ciertas estructuras, ¿verdad? Pero pues se utilizan guantes, en algunos casos de mascarilla, porque son bastante fuertes, ¿verdad? Cuando uno está en el laboratorio, pues se siente bastante, ¿verdad? El olor de este colorante, entonces sí debemos de manejarlo bajo todas las normas de seguridad de laboratorio, ¿verdad? Y evitar eh, los accidentes y cualquier derrame. La coloración en vivo se puede hacer de dos maneras. Tenemos la primera, que es por difusión, y la segunda, que es mezclando, ¿verdad?, el colorante con una gota. Por difusión, en el espacio entre portaobjetos y cubreobjetos de una preparación en fresco, se pone una gota del colorante y esta va a penetrar en la muestra por capilaridad. Y esta es la que más realizamos, ¿verdad? Tenemos nuestra muestra, ya sea en vivo o una muestra biológica, entonces se le agrega el colorante, se coloca el cubreobjeto y se espera, ¿verdad? 1 minuto, 2 minutos para que pueda absorber todo el colorante y pues se puede observar claramente en el microscopio. Luego, mezclando una gota del colorante con el material que ha de ser examinado en el portaobjetos y colocando luego el cubreobjetos, ¿verdad? O sea, tenemos a través de la difusión y a través o por mezcla. Tenemos el estudio in vitro, que consiste en la observación de células y tejidos muertos. Para ello se realizan una serie de pasos, como son la fijación, la inclusión, el corte con micrótomo, la tinción y el montaje, ¿verdad? O sea que esto es in vitro, pues los organismos pues van a estar muertos prácticamente, ¿verdad? Las células van a estar pues, estáticos y pues se pueden observar también pues durante un cierto plazo, ¿verdad? Si se hace bien la fijación, pues podemos observar esa preparación durante 5, 10 o 15 años, ¿verdad? En el laboratorio, pues tenemos preparaciones que tienen más de 30 años, ¿verdad? Y se siguen viendo nítidas porque toda la preparación se hizo bien, ¿verdad? Todos los pasos se siguieron, todos los tiempos se cumplieron y pues por eso es que todavía se pueden ver. El micrótomo es un aparato, ¿verdad?, que sirve para poder hacer cortes finos de nuestras preparaciones, ¿verdad? Porque pues nosotros en el laboratorio las hacemos de forma manual con un bisturí, tomamos nuestra muestra y hacemos varios tejidos, varios cortes de los tejidos. Y los cortes, pues pueden ser cortes transversales, pueden ser cortes longitudinales, en algunos casos, pues únicamente hacemos algunos raspados, algunos macerados, algunos raspados, ya les dije, o rasgados, ¿verdad? Entonces va a depender de qué es lo que nosotros querramos observar, ¿verdad? Pero sí es importante el micrótomo, ¿verdad? Porque solamente se hace un corte y ya se tiene la muestra bastante fina para poder observar e identificar todas las estructuras, ¿verdad? Pero igual de forma manual se va agarrando la habilidad y pues se van haciendo los montajes, ¿verdad? Que se ven bastante claros. ¿En qué consiste la fijación? Pues la fijación es un mecanismo que consiste en matar a la célula lo más rápidamente posible para permitir que se mantengan las propiedades fisiológicas y morfológicas del organismo vivo, ¿verdad? Si nosotros pues no hacemos la fijación, de repente pues no vamos a obtener, ¿verdad? Esa observación que queremos o esos resultados, ¿no? Porque la célula pues no va a mantener sus propiedades intactas, ¿verdad? Sino de repente, pues ya no se va a lograr ver el núcleo o los cloroplastos, etcétera, porque nosotros no hicimos bien la fijación. O en el caso también de las bacterias, ¿verdad? De repente le pusimos mucho fuego, estuvo muy expuesta al fuego, demasiado colorante, entonces se pierde, ¿verdad? En la observación. Los fijadores solidifican el coloide protoplasmático mediante coagulación o precipitación, convirtiéndolo en un gel insoluble. La fijación evita que el tejido se pudra y se
integre produciendo puentes entre proteínas y diferentes materiales de los tejidos, ¿verdad? Esta es la función en sí que tiene la fijación en la preparación microscópica. Y pues si una preparación está fijada, pues es difícil de que se eche a perder, ¿verdad? Esa puede servir, como les digo, pues por mucho tiempo más, ¿verdad? No es una preparación que va a ser temporal, sino que va a ser una preparación que va a ser permanente. Encontramos diferentes técnicas para poder fijar, ¿verdad? Diferentes tipos de fijador y tenemos los físicos, que es el calor húmedo o seco, y también está el frío, que es la congelación rápida. Y entre los químicos, pues encontramos bases fijadoras como el alcohol metílico, dicromato de potasio, Erling, fórmula al 10%, que esté con una solución tampón, ¿verdad? Entonces, hay diferentes técnicas para poder fijar. Y pues en nuestro laboratorio únicamente utilizamos los físicos, que es a través del calor seco, ¿verdad? Hay otra técnica que es la inclusión, y pues esta, para poder cortar la pieza, dice, esta debe tener una cierta consistencia. Para endurecerla, la incluimos en un material que llegue a todas las estructuras celulares. Esta debe ser una sustancia con plasticidad como la parafina, el colodión o la gelatina. La inclusión nos permite conservar la muestra durante largo tiempo. Lo más corriente es utilizar la parafina, ¿verdad? Esto también pues se utiliza en bastantes laboratorios, pero recuerden pues que debe de aunársele, ¿verdad? La parafina a la muestra para que se pueda hacer eh, eh, fácilmente el corte. ¿Cuáles son los procesos que se utilizan para la inclusión en una preparación? Se deshidrata la muestra, se aclara la muestra, se hace una técnica de impregnación y por último la inclusión definitiva, ¿verdad? Pero esta técnica pues nosotros no la manejamos en el laboratorio, ¿verdad? Porque también pues lleva su tiempo y necesita, digamos, demasiado tiempo, ¿verdad? Más que todo es por el tiempo. Pero sí, lo importante es que nosotros conozcamos, ¿verdad?, cuáles son los protocolos para poder hacerlo y que conozcamos también a través de otras experiencias cómo es la aplicación de esta. Los cortes, que pueden ser longitudinales, transversales o algunos frotis, ¿verdad? Los longitudinales, pues que son a lo largo de la muestra, nosotros vamos a tener muestras vegetales, que pueden ser hojas, que pueden ser tallos, ¿verdad? Entonces, cuando se les dice que se hace un corte longitudinal, es bastante fino, ¿verdad? Entonces, se corta a lo largo de la muestra. Cuando se dice que es un corte transversal, pues lo que se quiere es atravesar la muestra, ¿verdad? Entonces, es todo lo contrario a la longitudinal. Y el frotis, pues es cuando utilizamos dos portaobjetos, ¿verdad? Y obtenemos nosotros, frotando un portaobjeto con el otro, obtenemos un frotis. En este caso, pues lo hacemos con las bacterias, ¿verdad? Con micrótomo, se pueden hacer cortes con micrótomo, con el aparato, ¿verdad? Que sirve para hacer microtomía. Y el bisturí, pues que es de forma manual, ¿verdad? Entonces, de esta manera podemos hacer los cortes de estos tres diferentes tipos, ¿verdad? Que es longitudinales, transversales y frotis. La tinción, para teñir los cortes, estos no deben tener parafina, porque si tienen, ¿verdad? No penetraría el colorante. Por ello, si antes han sido incluidos en parafina, se elimina sumergiéndolos todos los cortes 15 minutos en xilol. También se elimina el xilol haciéndolos pasar por alcohol absoluto o alcohol al 90% o al 70% y en su defecto, pues agua destilada, ¿verdad? O sea que si nosotros hicimos inclusión antes con las muestras que nos van a servir, que queremos teñir, pues debemos de seguir este procedimiento, ¿verdad? Porque si no, de ninguna manera, estas se van a teñir y pues no las vamos a poder identificar en el microscopio porque no van a absorber, ¿verdad? Todo ese colorante que nosotros queremos que absorban para poder identificar, ¿verdad? Cada una de las partes.
Hay muchos tipos de tinciones, muchas de ellas son específicas para poder observar determinadas estructuras. Y pues hay de origen natural, como también vamos a encontrar que hay de origen artificial, ¿verdad? Las de origen natural, pues estas proceden de animales o de vegetales, y que pueden ser la eosina, azafrán, carmín de cochinilla, etcétera, ¿verdad? Pues estos son los colorantes, los reactivos, las tinciones que nos sirven para poder colorear, ¿verdad? Nuestra muestra. Y las artificiales, estas proceden del carbón mineral, son los que más se utilizan, ¿verdad? Y pues tenemos, según la naturaleza, algunos ácidos que tiñen lo básico, ejemplo la eosina, los básicos que tiñen lo ácido, ejemplo el azul de metileno, y los neutros, tanto la parte aniónica como la catiónica son colorantes. Vamos a encontrar dos tipos de técnicas de coloración. Tenemos las vitales o en vivo. El colorante no provoca la muerte celular, y tenemos el ejemplo del azul de metileno y el rojo neutro. Y los supravitales, que los colorantes se aplican cuando el material ya ha muerto a causa de la fijación, ¿verdad? Entonces son las dos técnicas de coloración para que lo tengamos bastante claro, ¿verdad? Pues para los montajes hay de varios tipos. Ya habíamos hablado sobre la gota pendiente, ¿verdad? Pues en esta se untan los bordes del cubreobjeto con vaselina para conseguir adherencia y que no se seque la muestra, y si se va a observar durante más de una hora, ¿verdad? Esa es, pues, es una recomendación que se hace, porque si no también se va evaporando, ¿verdad? O se va saliendo toda nuestra muestra. Y la extensión o el frotis, que esta se extiende la gota sobre el portaobjetos con ayuda de otro portaobjetos, ¿verdad? O sea, tenemos un portaobjeto acá, colocamos nuestra muestra y con la ayuda de otro portaobjeto hacemos el frotis, que es pues deslizar un portaobjeto sobre el otro, y pues ahí conseguimos la expansión, ¿verdad? O la extensión de toda nuestra muestra. Eso se hace rápidamente para que no se dé la coagulación. El líquido extendido se fija, o sea, se lleva al calor, tenemos un mechero, lo encendemos y lo colocamos ahí para que este se fije. Se colorea, o sea, se le agregan colorantes, ¿verdad? Y se monta de manera normal, o sea, eh, sin, sin cubreobjeto. Que suele utilizar en el estudio de sangre y de bacterias, y pues esta técnica la vamos a hacer en el laboratorio también. Es bastante rápida, bastante sencilla, ¿verdad? Para poder hacerla. Y pues se hace en bacterias, no en sangre, ¿verdad? Luego tenemos el aplastamiento, ¿verdad? Cómo poder hacer un montaje a través del aplastamiento. Pues en esta técnica es la más común, ¿verdad? Los cortes se depositan en el portaobjetos, o sea, colocamos nosotros nuestra muestra vegetal, por poner un ejemplo, ¿verdad? Y pues se le coloca algún medio de montaje, que puede ser azul de metileno, y se le coloca el cubreobjeto y luego pues se hace una presión, ¿verdad? Para que este pues pueda absorber también todo el colorante. Dice que si no se quiere conservar la preparación, no añadiremos medio de montaje, o sea, podemos colocar únicamente agua o simplemente nuestra muestra y el cubreobjeto, ¿verdad? Pero la preparación, dice, no durará más de una hora, ya que su contenido líquido se evaporará por el calor emitido por el foco luminoso, ¿verdad? Por eso es que es importante también los medios de montaje para mantener nuestra muestra y que la podamos observar, pues, por lo menos durante 2 o 3 horas, ¿verdad? Porque si no se fija, pues entonces esa preparación no la podemos ver en otro momento, ¿verdad? Ni otro día. El etiquetaje, que es bastante importante también dentro de las preparaciones microscópicas, eh,
Porque si nosotros queremos guardar después nuestras preparaciones para poder observarlas en otro momento, deben de estar etiquetadas, porque si no, no vamos a saber de qué es, qué vimos aquí, qué identificamos aquí, ¿verdad? Es importante el etiquetaje. Dice, las preparaciones deben etiquetarse si es que se quieren conservar o se van a utilizar posteriormente. En la etiqueta se pone el nombre del material, la especie, la técnica utilizada y la fecha de realización, ¿verdad? Esas pues son lo más importante, la información más importante que debe ir dentro de la etiqueta. Y por último, pues para nuestro laboratorio, ¿verdad? ¿Cuáles son las preparaciones que nos van a servir? Las que son pues de bastante interés, ¿verdad? Que son las preparaciones para microscopio de luz transmitida. Y pues hay diferentes tipos, ¿verdad? Ya lo vimos, que pueden ser muestras biológicas y no biológicas. También las preparaciones biológicas que pueden ser in vivo e in vitro, y las que nosotros vamos a estar observando constantemente, pues son las no biológicas, ¿verdad? Las vivas o no vivas, cuando son preparaciones vitales, viva o in vivo, hay preparaciones frescas que pueden ser preparaciones húmedas o en gota pendiente, y pueden hacerse preparaciones teñidas in vivo, coloración vital, incluso hay preparaciones húmedas preparadas con tinta china, también con nigrosina, para proveer un fondo oscuro a la observación de bacterias u otros organismos incoloros. Digamos, este colorante o esta técnica, pues se utiliza para poder contrastar, ¿verdad? Esos organismos que no tienen color, ¿verdad? Y los podamos identificar rápidamente. Si las preparaciones son muertas, o sea, in vitro, generalmente son preservadas o fijadas e independientemente de si son vivas o muertas, pueden ser teñidas o no teñidas, enteras o secciones. Finalmente, las preparaciones pueden ser hidratadas, pueden ser opacas o aclaradas, ¿verdad? Y pues aquí tenemos más o menos un resumen de los tipos, de los protocolos para poder hacer una preparación. Y pues yo les quiero compartir también un video, ¿verdad? De cómo podemos hacer preparaciones permanentes y preparaciones temporales, porque pues en el laboratorio se hacen de estos dos tipos, ¿verdad? Entonces, no sé si hasta acá tengan alguna duda o alguna pregunta. Se me voy a cargar en lo que les voy presentando el, el videíto. No sé si hay dudas o preguntas, este es el momento para poder hacerlas. Y si no, pues de repente... Solo lo del ingeniera, disculpe, sobre el proceso de la inclusión me queda un poquito de duda. Ajá, ¿en qué? ¿En qué parte? En la aclaración. Es que fíjese que para la inclusión se debe de agregar lo que es parafina, ¿verdad? A nuestra muestra para poder hacer el corte. Eso es la inclusión. Y luego, para que nosotros la podamos después teñir y fijar, lo que hay que hacer es quitarle la parafina, ¿verdad? Porque como esa queda así blanda, cebosa, ¿verdad? Entonces lo que queremos hacer es de que nuestra célula, en este caso nuestra muestra vegetal, pues absorba el colorante. Entonces se lava prácticamente con alcohol y con los otros reactivos que les compartí ahí, ¿verdad? Y luego pues se hace la tinción, la fijación, y luego ya se observa al microscopio. Si quieren, pues si nos da chancecito aquí, les voy a compartir un videíto, ¿verdad? Porque no es como que ver cómo se hace la preparación. Pero ahorita pues les voy a compartir una preparación microscópica permanente. Luego les comparto la preparación temporal, que es con cinta adhesiva. Y pues por último les puedo compartir ese video. ¿Está bien, no? Sí, gracias, ingeniera. Vale, está bien. Entonces, ahorita se los comparto. Siempre por el chat indíquenme si se observa, si se escucha, por favor.
Muy buenos días, chicos. Este día vamos a realizar la práctica número 1. Nuestra sesión corresponde a la práctica de manejo del microscopio. Para empezar vamos a trabajar con las partes de este equipo, que es indispensable principalmente pues, en el estudio de indicios serológicos. Todos ellos, pues como ya hemos estado viendo, trabajamos principalmente con la búsqueda de células. Entonces, el equipo que estamos observando en este momento en pantalla es un microscopio bifocal en este caso. Entonces, las partes que van a constituir al equipo principalmente son el brazo y el cuerpo del microscopio. Aquí tenemos la platina, que es el lugar donde vamos a colocar las muestras en el portaobjetos. Tenemos dos regletas de referencia porque al hacer un seguimiento en preparaciones fijas es muy importante que podamos marcar dentro de unas coordenadas la búsqueda en este caso los indicios que hayamos encontrado. Tenemos en este caso la fuente de luz. Este es un microscopio convencional. También podemos tener donde la fuente de luz se encuentra en la parte superior, y en este caso sería un microscopio invertido. Entonces, fuente de luz y platina. En este lado tenemos los tornillos para poder mover la preparación sin la necesidad de poderla manipular directamente, sobre todo porque estos indicios pues, son bastante delicados. Tenemos aquí el tornillo macrométrico, es el de mayor tamaño. Este tornillo nos va a permitir alejar o acercar, en este caso, la platina. Y el micrométrico, este tornillo nos va a permitir acercar la platina de igual manera, pero solamente para enfocar. Este va a desplazar la parte del microscopio muy poquitos milímetros a la vez para poder realizar un ajuste adecuado. Tenemos el botón encendido y la regulación de la fuente de luz. En la parte superior tenemos la parte óptica del equipo, donde se van a encontrar, en este caso, el revólver, ¿sale? Por favor, no hay que confundir esta parte del microscopio. Y en esta parte se van a encontrar ensamblados los objetivos. En este caso en particular, este microscopio cuenta con 4 objetivos: 4X, 10X, 40X y un lente 100X que requiere una adición especial de aceite de inmersión para poder realizar observaciones mucho más cercanas. Lo más delicado del equipo evidentemente es la parte óptica del microscopio. En este caso, también aquí vamos a tener un juego de espejos y lupas que nos van a permitir hacer la observación de manera adecuada. El manejo correcto. Para almacenar el microscopio, lo que debemos hacer es siempre conservar la platina en la parte inferior y enfocar el lente de menor aumento. Para tomar el microscopio es importante sostenerlo por la base y por el brazo. Y al depositarlo lo debemos hacer en 2 pasos. ¿Por qué es muy importante realizar esta acción? Primordialmente porque los componentes ópticos son muy sensibles, y si nosotros arrastramos el equipo va a ocasionar microvibraciones dentro del equipo óptico, del aparato óptico del microscopio, que en algún momento van a ocasionar desenfoques constantes. Entonces, para evitar que esto ocurra, siempre vamos a desplazar el microscopio levantándolo de la superficie. Es un equipo pesado, más o menos debe estar pesando entre 3 y 4 kilogramos, por eso requerimos de los 2 brazos, de las 2 manos, para poder localizarlo de manera correcta. Lo que vamos a requerir para este tipo de sesiones, para este tipo de observaciones, pues son portaobjetos y cubreobjetos. En este caso son 2 piezas de cristal. Tenemos una lámpara de alcohol para permitirnos fijar las muestras. Aquí tenemos una muestra de origen vegetal. Tenemos un colorante, tenemos alcohol para poder limpiar el equipo en este caso, algunas pipetas, hisopos, pinzas, etc. Todo este equipo nos va a permitir realizar un montaje adecuado de las muestras. El primer paso que debemos de realizar para poder montar una muestra de manera adecuada es limpiar los portaobjetos. De fábrica, estos insumos vienen generalmente recubiertos con una capa de silicona para que estos se puedan deslizar al momento de empacarse. Entonces, lo que tenemos que hacer es retirar esta capa de silicona.
Lo vamos a lograr asperjando un poco de alcohol isopropílico y retirando suavemente el exceso de disolvente con un paño o con un papel en este caso. Bien, una vez que tenemos nuestro portaobjetos limpio, vamos a proceder a montar la muestra. En este caso en particular vamos a trabajar con esta muestra vegetal, es piel de cebolla, así es que vamos a obtener una pequeña fracción. Vamos entonces por tomar una pequeña fracción, en este caso del material vegetal. Como pueden ver, pues es un material bastante frágil, así es que lo que vamos a hacer es tomarlo por algún extremo. No se deja. Y cortar una pequeña fracción. Vean, aquí ya se quedó pegadito, así es que vamos a utilizar esta fracción en nuestro portaobjetos. Para poder extender este tipo de preparaciones que son tan delicadas, podemos hacer o nos podemos apoyar, por ejemplo, de una pequeña gota de alcohol etílico, ¿vale? Lo importante es que por capilaridad el líquido pueda permitir la adhesión de nuestra muestra. Como podemos ver aquí, nuestra muestra ya se ha adherido al portaobjetos. Lo que voy a hacer ahora es tratar de extenderla porque quedó doblada. Este tipo de preparaciones también se pueden hacer con ayuda de un baño de agua, donde nosotros podemos suspender, en este caso, la muestra que es tan delgadita. En este caso no se deja. Y una vez que está suspendida, que esta muestra está flotando en el baño de agua, lo que podemos hacer es capturarla únicamente con el portaobjetos. ¿Listo? Casi hemos terminado de extenderla. Bien, una vez que esta muestra ya se encuentra adherida lo mejor posible al portaobjetos, lo que voy a hacer es retirar el exceso de alcohol, sin tocar evidentemente la muestra, para evitar pues la contaminación, en este caso pues con partículas que pueda tener el papel. Listo. Entonces, esta muestra voy a esperar a que seque. Mientras tanto, vamos a proceder a encender la lámpara para poder hacer una fijación temporal de esta muestra. Una vez que tenemos la lámpara encendida, lo que vamos a hacer es fijar esta muestra. ¿De qué manera lo vamos a hacer? Pasando de manera muy rápida el portaobjetos por la flama. Es muy importante que esto lo hagamos en movimientos rápidos para permitir únicamente que la muestra se adhiera. Este mecanismo ocurre porque parte de las membranas celulares se derriten. Como ya habíamos visto en temas anteriores, un componente importante de la membrana pues son los lípidos. Entonces, al pasarnos yo por la flama, ocasiona que estos lípidos se derritan un poquitito para permitir que la membrana, en este caso de la muestra, se quede adherida perfectamente al portaobjetos. Entonces, damos una vez más y con eso es suficiente. Ahora procederemos a la tinción de esta muestra. En este hisopo hemos tomado una muestra de epitelio bucal del interior de la boca y la manera en la cual vamos a trabajar este epitelio es transfiriendo el contenido desde el hisopo hacia el portaobjetos que previamente hemos limpiado. La manera que vamos a hacer es rodando el hisopo de tal manera que vamos a depositar las células y los componentes que hayamos tomado de la muestra en el portaobjetos. Nuevamente, para permitir la mayor transferencia posible. Una vez que hemos realizado esta acción, vamos a proceder nuevamente a fijar estas células. Nuevamente vamos a pasar por la flama de manera muy rápida para permitir que éstas se adhieran al portaobjetos de manera correcta. Lo más importante al momento de hacer este tipo de sellado es que cuando ustedes verifiquen la temperatura la puedan soportar sin que les queme. En ese momento estarán haciendo el procedimiento de manera adecuada. Entonces, una vez que nosotros hemos fijado de manera adecuada nuestras muestras, vamos a proceder a realizar una tinción.
¿De qué manera vamos a realizar? En esta ocasión vamos a usar únicamente un colorante de una fase, que es el azul de metileno. Este es un colorante hidrosoluble. Y la manera en la cual vamos a aplicar el colorante es colocando los portaobjetos de manera vertical y dejando caer ligeramente este colorante sobre las estructuras. Bien, vamos a permitir que el colorante ingrese, en este caso, a nuestras muestras. Vean, aquí ya se quedó el colorante pegado debido pues a la presencia del material biológico, y vamos a permitir que esto se impregne por al menos 5 minutos. Ok, chicos, una vez que ha pasado el tiempo, hemos calculado unos 5 minutos, vamos a proceder a lavar de manera gentil utilizando una piseta con agua destilada. Vamos a tomar las preparaciones y vamos a dejar caer el agua de manera que no toquemos directamente la preparación, solamente vamos a eliminar el exceso de colorante. Vean aquí, como podemos ver, pues la muestra se sigue destiñendo de manera adecuada sin pues removerla de su posición original. Así lo vamos a hacer hasta que veamos que el agua que sale por un extremo ya no contiene color. Bien, en este caso, el agua que ya sale por el otro extremo ya está pues totalmente incolora, por lo tanto nuestra muestra ya está completamente lavada. Tomamos nuestra siguiente preparación. De igual manera vamos a realizar un lavado bastante gentil, sobre todo porque recordemos que aquí tenemos pues células teñidas, y también solamente por un lado vamos a ir eliminando el exceso de colorante hasta que nuestra muestra salga completamente lavada. Hemos realizado el lavado correctamente de las muestras, vamos a proceder a colocar los cubreobjetos. En este caso pues son laminillas de cristal que vamos a ubicar porque son mucho más delgaditas que los portas, y únicamente pues los vamos a colocar encima de nuestras preparaciones. La manera en la cual vamos a colocar los portaobjetos es abriendo la pinza de manera muy gentil y depositando el portaobjetos dentro de la platina. Vamos a colocar en este caso el portaobjetos que encaje en las esquinas de manera perfecta con la pinza y vamos a sujetar. Para poder enfocar en este caso es una preparación de células epiteliales. Vamos a comenzar con el objetivo de 10X. Esto es muy importante y ustedes deben de conocer en este caso la naturaleza de su inicio. ¿Por qué? Porque si no van a perder demasiado tiempo en la búsqueda de estos mismos. Entonces de nada nos sirve comenzar con el objetivo más pequeño, que es 4X, porque vamos a estar buscando células que sabemos que tienen un tamaño de máximo 20 o 30 micras. Por lo tanto vamos a comenzar con nuestro objetivo de 10X. Primeramente debemos de conectar el equipo y una vez que se encuentre conectado al suministro de energía eléctrica, ahora sí procederemos a encenderlo y ajustar la luz. Primeramente vamos a encender el equipo y posteriormente vamos a ir graduando la cantidad de luz que entra a partir de la lámpara, que en este caso se encuentra en la parte inferior, y vamos a ir graduando la cantidad de luz. Es muy recomendable aquí que cuidemos la cantidad de luz que ingresa desde la lámpara porque en algún momento nos puede llegar a lastimar. Así es que bueno, este paso es crítico para poder enfocar de manera adecuada. Una vez que hemos conectado y que hemos adecuado la cantidad de luz, también podemos elegir si queremos una luz polarizada o luz directa, ¿de acuerdo? Para ello nos vamos a ayudar de este equipo óptico, que en realidad es un lente que va a polarizar la luz y nos va a permitir adquirir o también modificar la apertura, en este caso, del equipo óptico para poder observar a diferentes longitudes de onda. Una vez que hemos colocado la muestra, procedemos a enfocar también o ajustar los oculares.
Cuando los oculares se encuentren a una distancia adecuada de acuerdo a nuestra distribución de cara, lo que haremos será iniciar la búsqueda, en este caso, de las células epiteliales. Una vez que hemos concluido con las observaciones a 10X y 40X, vamos a proceder a utilizar el objetivo de inmersión. Para ello, lo primero que tengo que hacer es descender la platina y depositar una gota del aceite especial para poder transferir al siguiente objetivo. El aceite lo que va a hacer es generar una fase continua entre el vidrio del portaobjetos, cubreobjetos, y el lente del ocular. Es decir, vamos a evitar la difracción de la luz por el cambio de medio, en este caso desde el vidrio hacia el aire. El aceite de inmersión lo que va a hacer es una columna de continuidad, de tal manera que nosotros vamos a poder observar de manera pues muy cercana a estas muestras. Así es que una vez que hemos colocado la muestra, vamos a ir acercando el objetivo muy lentamente hasta que este quede adherido a la muestra de aceite de inmersión. Listo. Una vez que estamos en esta posición, procederemos a enfocar. Una vez que hemos concluido con la parte de la observación y la documentación adecuada, vamos a proceder a cambiar la muestra. Para ello, lo que vamos a hacer es bajar completamente la platina y voy a retirar el portaobjetos removiendo la pinza y quitando por este lado la muestra. Para poder seguir utilizando el equipo, primeramente tengo que proceder a eliminar el aceite de inmersión y eso lo voy a hacer utilizando una fracción de este papel llamado seda. Y la manera adecuada de hacer la limpieza del microscopio es colocando el papel y arrastrando las muestras, en este caso de aceite de inmersión, en una sola dirección, de atrás hacia adelante, para evitar que en este caso el lente se llegue a dañar. No se vale que toquemos la muestra y que la hagamos en círculos, porque si no, aparte de no estar removiendo correctamente la muestra, solamente vamos a estar dañando el objetivo. Nuevamente, pegamos y retiramos. Pegamos y retiramos. Y como pueden observar, el papel ya sale limpio. Ya hemos retirado la totalidad del aceite de inmersión. En este caso he cambiado la muestra, he colocado la muestra vegetal que corresponde a piel de cebolla y como podemos saber, en este caso las células vegetales son de un tamaño mucho mayor a nuestras células pues de origen animal. Por lo tanto, lo que he colocado aquí, puedo iniciar con una búsqueda con un objetivo de 4X. Entonces, en este caso estoy utilizando el objetivo más pequeño para realizar las primeras observaciones. Muy bien, y espacio para dudas o preguntas. Vi que levantó la mano una compañera, está difícil su nombre de pronunciar. Por favor, no sé si tenga dudas o preguntas en relación al tema. Y pues en lo que ella ahí contesta, pudimos observar desde el inicio, ¿verdad? Cómo nos explican nuevamente cada una de las partes del microscopio, las funciones, porque eso es importante a la hora de que nosotros hagamos un montaje, ¿verdad? Cómo nosotros vamos a manipular el microscopio, cómo vamos a llevar la platina hacia arriba, cómo vamos a enfocar, qué objetivo debemos de colocar de primero, que siempre va a ser el objetivo de menor aumento, ¿verdad? Ajustar nuestras dioptrías y empezar a hacer las observaciones y pues ir haciendo, cambiando, ¿verdad? El aumento para tener una mejor ampliación, una mejor resolución, ¿verdad? Pues ahí nos nos demostraron cómo se hace una preparación permanente, incluso pues se hizo una fijación, una tinción,
y una observación, ¿verdad? En diferentes aumentos. Y pues ahora les voy a compartir el video de la preparación temporal. No sé si tenga dudas, compañera Sayaki, creo que se llama. Disculpen, se levantó la mano cuando estaba el video. No, ingeniera, es que se me activó. Ah, bueno, muy bien. Entonces, les voy a compartir, es una preparación temporal con el medio de montaje de azul del lactofenol. Esta se hace pues con un portaobjeto y en lugar de utilizar un cubreobjeto se utiliza la cinta adhesiva, ¿verdad? O tape. Entonces, les voy a compartir para que vean pues que se puede hacer con diferentes equipos, ¿verdad? Pero también no es con todas las preparaciones, ¿verdad? Son con ciertas preparaciones y pues la de hongos es una de las que sí se puede hacer con esta técnica. Buenas tardes. A continuación explicaremos acerca de la técnica de azul del lactofenol que es utilizada en el área de micología. Esta técnica es una técnica directa que se utiliza para la observación microscópica y morfológica de los hongos. Esta técnica se la puede realizar de dos maneras. La primera es utilizando una lámina, una laminilla y tomando la muestra con el asa micológica, y la otra es utilizando una laminilla y tomando la muestra de nuestro hongo con una cinta adhesiva transparente. Para esta técnica entonces debemos utilizar los elementos de bioseguridad que son la cofia, los guantes, el tapabocas y la bata antifluidos. Los materiales para la técnica de azul del lactofenol entonces son el mechero, las láminas, laminillas, fosforera, una asa micológica, cinta adhesiva, cultivos, el reactivo que es el azul del lactofenol y el microscopio. Previo al montaje de la técnica, lo que debemos hacer es marcar las láminas. Para esto podemos utilizar dos formas. Una marcándolas con Sharpie y otra utilizando cinta de enmascarar. El marcaje debe contener el nombre del hongo, la fecha y el nombre del reactivo, en este caso azul del lactofenol.
Muy bien, entonces esa es una preparación temporal con cinta adhesiva o masking tape. Como les decía, pues es más aplicada, ¿verdad? En observaciones micóticas, o sea, en hongos, ¿verdad? Porque es mucho más fácil contener a las esporas y a todos los cuerpos fructíferos del hongo en ese masking, ¿verdad? Se puede hacer de dos formas: tomar la muestra, ¿verdad? De donde esté el hongo, o sea, con el tape, ya tener nuestro medio de montaje en el portaobjeto y colocar, o al revés, ¿verdad? Con un asa, tomar la muestra, agregarla al medio de montaje y luego colocar el tape, ¿verdad? O sea, se pueden ir haciendo de diferentes maneras y pues que al final los resultados pues son los mismos, ¿verdad? En todas las preparaciones lo que hay que evitar pues es que contengan demasiado aire, que se formen burbujas de aire, ¿verdad? Porque a veces pues cuando se está iniciando en las observaciones al microscopio se confunden, ¿verdad? Con las estructuras. Entonces evitarlo. ¿Y eso cómo lo vamos a evitar? Pues colocar nuestro portaobjeto de forma horizontal, ¿verdad? Y luego a 45 grados nuestro cubre objeto y dejarlo caer para que salga todo el aire y hacerle una pequeña presión, ¿verdad? Para que puedan salir el exceso de colorante y el aire que nos pueda, pues, ¿cómo podría ser la palabra? Entorpecer, digamos, nuestra observación en el microscopio, ¿verdad? Y pues son algunos tips que ustedes también van a ir experimentando, ¿verdad? Cuál es la mejor manera, la técnica de poder hacer una buena preparación para que nosotros tengamos una buena observación, ¿verdad? Ese pues es un efecto como dominó, ¿verdad? Porque si nosotros no tenemos una buena preparación, obviamente pues no vamos a tener también una buena observación. O sea, eso tiene que ver, ¿verdad? Inicialmente tratar la manera de hacer un buen corte, hacer bien la tinción, colocarle bien el cubreobjeto, hacer bien el montaje, hacer bien la observación, tener una buena definición para que nosotros podamos identificar claramente las estructuras deseadas, ¿verdad? Porque si no, de repente decimos, sí que esta es una célula y esto es lo otro, y de repente estamos confundidos, ¿verdad? Entonces, eso es el éxito, ¿verdad? De una buena observación, es tener una buena preparación. Ahora les voy a compartir las técnicas histológicas, ¿verdad? En este caso, la inclusión. Es un videito también bastante corto, solo que no está en el aula, ¿verdad? No lo había incluido y pues solamente se los voy a presentar. No lo voy a subir porque si no se me carga mucho la página, solamente para que no les quede duda, ¿verdad? De cómo se hacen los cortes. Siempre se utiliza el micrótomo para poder hacer el corte. Entonces ahí pues van a matar dos pájaros de un tiro, ¿verdad? Para poder conocer tanto el aparato como la técnica. Entonces ahorita se los comparto. Muy buenas, vamos a ver hoy sobre la inclusión en bloques de parafina. El primer paso es colocar parafina, vamos a rellenar el dispositivo que contiene el tejido. Con una pinza caliente se extrae pues el tejido del sitio y se coloca en un molde que previamente está calentado, se dispensa la parafina, no se llena completamente, de forma que nos permita presionar el tejido y tener el macro, pues la orientación que necesitamos, o sea, que demos la orientación al tejido que necesitamos, presionando uniformemente en toda la superficie para que quede totalmente paralelo. Luego el cassette de inclusión se coloca justo arriba, se dispensa nuevamente parafina, de forma de rellenar el cassette, se fija, luego pues el cassette se enfría a unos 4 grados, antes se coloca la identificación, de forma que quede pues allí inserta en la placa fría pues por unos minutos hasta que se enfríe completamente. Pues una vez listo se saca el molde, ya comprobamos que esté completamente duro
y pues allí, pues apoyándose en los bordes, el tejido debería salir completamente, debería salir suavemente sin demasiada presión, y podemos ver pues que ya está incluido, no tiene burbujas. Vamos a ver ahora uno de los errores comunes. Una de las cosas que debemos evitar es mover los tejidos cuando estamos solidificando, porque perderemos la orientación. Luego, pues, si colocamos la placa caliente en el panel frío, o sea, ya solidificada en la placa caliente, perderemos también la solidificación. La pinza debe estar en un dispositivo que permita que esté caliente, porque si no, al incluirlo en la parafina, pues vamos a tener que se va a solidificar la parafina en torno a la pinza. Y bueno, tenemos que tener en cuenta pues la orientación del tejido para no equivocarnos. Fíjense que si yo tengo un borde plano y lo coloco donde hay salientes del tejido, no tendré capacidad. Muchas gracias por su atención. Ha sido... Pues la música interfería un poco, ¿verdad? Pero igual ustedes pueden investigar un poco, ¿verdad? Sobre esta técnica. Y pues para terminar, les voy a compartir un último videito sobre cómo se hacen los cortes con micrótomo, para que conozcan pues el aparato, como les decía. Muy buenas tardes. Vamos a presentar a continuación el nuevo micrótomo marca Lupetec MRP 2015. Vamos a enseñar las partes que componen este micrótomo, así mismo como el manejo. Todo esto está a cargo de Corporación Continental. Tiene todo lo necesario para un procedimiento adecuado de los cortes histológicos necesarios para que se tenga un buen preparado histológico final. Esta es la manivela lateral izquierda que nos sirve para el avance y retroceso del portacassettes. Tenemos la palanca de desbaste que nos permite hacer el desbaste a 10 micras y a 50 micras. Después tenemos el portabloques, como ustedes pueden ver, el portabloques que es de una aleación de aluminio muy fuerte, muy consistente. Acá tenemos la manivela o rueda de mano, que es la con la cual se realizan los cortes y también el ejecutado del desbaste. Así vamos a tener la bandeja del vertido de residuos. Es muy adecuada, cómoda y no ocupa mucho espacio, que le permite al operador estar muy cerca de la máquina y no producirle ningún daño. Tenemos el soporte general, también llamado soporte de cuchillas, que se puede deslizar de adelante hacia atrás, de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Y acá tenemos las palancas sujetadoras de la navaja. También tenemos la palanca del sistema hacia la derecha, hacia la izquierda, que cuando se cierra queda totalmente fijo. Y acá esta palanca es para regular el ángulo de corte, el cual está indicado con unas líneas acá y una graduación. Acá el portacuchillas tiene la característica de poder tener soporte para cuchillas de perfil alto o soporte para cuchillas de perfil bajo. Tenemos también las abrazaderas para los cassettes o bloques. Son de un aluminio una aleación de aluminio muy fuerte y que permite una sujetación firme del cassette o del bloque respectivo. Aquí tenemos que se retira y podemos poner, este es el portabloque. Muy cómodamente con una llave se retira, se saca y se coloca el portabloques para hacer el corte también de cuando vienen muestras con bloques. Acá tenemos el regulador de micraje que nos permite hacer una regulación del grosor al cual va a ser el corte. Este puede ser de 0.5 a 2 micras en pasos de 0.5 micras.
de 2 a 10 en pasos de 1 micra, de 10 a 20 en pasos de 2 micras y de 20 a 60 en pasos de 5 micras. Esto llega al máximo de 60 micras. Este micrótomo tiene además 2 sistemas de frenado o bloqueo que le van a dar seguridad al operador al momento de trabajar. El primero está en la parte inferior y que nos permite asegurar totalmente la palanca al moverlo hacia adelante y ya no se mueve la palanca. Volvemos esto a su posición inicial y después el bloqueo que está en la misma manija y ya no se mueve la manija, queda totalmente asegurado. Acá tenemos la palanca de retiro, que es cuando se hace el movimiento circular de la manija principal y se retira hacia atrás para no dañar el corte del tejido. Este equipo tiene este protector que es muy práctico, que permite proteger al operador y además proteger la cuchilla con la cual se está trabajando. El portacassés tiene un sistema que puede moverse hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia atrás, o hacia abajo, hacia atrás, o hacia adelante. Se realiza con estas palancas. Este es la palanca principal que sujeta todo el sistema, y con estos tornillos es el movimiento hacia la derecha, izquierda, hacia arriba, hacia abajo. Entonces, para realizar el procedimiento del corte, vamos a tomar el cassette y colocarlo nuevamente en el soporte. Acercamos la navaja y de ahí empezamos el desbaste. En 10 micras, si no es mucho, entonces lo hacemos en 50 micras y ya tenemos la muestra en la superficie. Vamos a realizar el proceso de corte. Aseguramos con la palanca inferior el soporte de cassette, jalamos la palanca hacia adelante y se pega hacia atrás. Ya tenemos la muestra asegurada, quitamos la palanca y podemos empezar a hacer el corte. Y veamos cómo sale la cinta de una forma continua, de un grosor continuo, un grosor adecuado. Después de hacerse el desbastado, se limpia la navaja. Siempre se hace con una pinza o con un trapo hacia arriba. Este equipo es de muy fácil para hacer la lubricación. Retiramos el soporte de cuchillas, lo ponemos a un lado, simplemente avanzamos todo el portacassette hacia adelante y en esta posición se le echa el aceite. Se le echa el aceite y después de echado se empieza a mover y automáticamente solito se va lubricando. Así tendríamos el equipo que se lubrica cada una vez por mes para evitar el desgaste por fricción. Hemos comprobado que este equipo es un equipo adecuado para el uso en laboratorios de anatomía patológica, en cualquier laboratorio, sea hospital, sea particular. Quedamos a su disposición y pueden consultar en la página web que Muy bien, entonces pudimos ahí observar la técnica de inclusión y después cómo se hacen los cortes, ¿verdad? En micrótomo. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta hasta el momento. Bueno, creo que no hay dudas ni preguntas, ¿verdad? Espero que todo haya quedado claro. Y pues lo que vamos a hacer en el laboratorio, cuando planifiquemos nuestra ida, entonces sería únicamente las preparaciones permanentes y las preparaciones temporales. No vamos a hacer inclusiones, únicamente pues les compartí el video para que no queden las dudas de cómo se hace, cuál es el procedimiento, y tampoco vamos a hacer cortes en micrótomo porque no tenemos, ¿verdad? No tenemos ese equipo, entonces lo que hacemos es hacerlas de forma manual, pero sí se puede hacer, ¿verdad? Toda la vida pues lo hemos hecho de esa manera. Entonces solamente es para que no se queden con esas dudas, ¿verdad? Con ese, pues esas grandes, ¿cómo se puede? Lagunas, ¿verdad? De conocimiento. Y pues si no les bastó, pues pueden seguir investigando, ¿verdad? Sobre las demás técnicas. O si pues les van surgiendo dudas, también las pueden ir compartiendo, las pueden ir consultando.
Bueno, entonces vamos a dar por finalizada la clase también para que no se torne muy larga la grabación. Solamente recordarles de que hoy a las 4 de la tarde hay un examen corto para que estén pendientes sobre el tema anterior que fue el microscopio. Y también pues deben de subir el informe hasta las 5 de la tarde el día de hoy. Y pues